Dices que la fotografía experimental es el futuro de la fotografía. ¿Por qué? ¿Te sorprende? Creo que sé por dónde vas, pero confírmamelo. Nosotros estamos convencidos, digamos, o sea, hay una fotografía industrial, ¿vale? Nosotros siempre nos gusta mucho hacer la distinción de fotografía experimental y fotografía industrial. La fotografía industrial es aquella construida y creada y perfeccionada, vamos a decir así, en los últimos 200 años de fotografía, a partir de 1880 por lo menos con Canon, digamos, con Kodak y la gran masificación, digamos, de la fotografía. Siempre hubo industria detrás de todo. Incluso hubo periodos durante el siglo XX que el 90% de la producción de material fotográfico en Occidente, durante la Guerra Fría, se producía por solamente 2 empresas. ¿No? Entonces, claro, se han ido reduciendo mucho las posibilidades expresivas porque todo se ha simplificado mucho por un interés económico. O sea, todo es, cuando era analógico 35 o 120, no había muchas más opciones, ¿no? Y el tipo de cámara, había 5 tipos de cámara, pero todas eran con un viewfinder, o sea, tú podías previsualizar lo que estabas mirando, que podemos comentar más sobre eso, y todas tenían el mismo formato, ¿no? O sea, todos tenían el formato 35 milímetros, vamos a decir así, más allá de aquellos ya avesados que se dedicaban al medio formato o a la fotografía profesional con gran formato o algo, pero a nivel general eso era donde salía todo. Y esa es la fotografía, vamos a decir así, industrial, que para hacernos una idea general, desde nuestro punto de vista ha ido reduciendo las posibilidades de la fotografía. Entonces el cansancio que hay un poco hoy con la fotografía, que ya lleva años, nosotros creemos que para luchar contra ese cansancio hay que poner variedad, diversidad, nuevas maneras de hacer, diferentes cámaras, diferentes formatos, diferentes objetivos, diferentes intervenciones, que es lo que genera la fotografía experimental y que es lo que nosotros creemos que va a llevar a que la gente se reenamore de la fotografía de nuevo. Por eso siempre decimos es la fotografía del futuro, porque hay cada vez más interés en ver imágenes y en crear imágenes de otra manera, donde hay una participación mucho más manual y mucho más propia tuya, ¿no? Que no sea solo resultado de tomar 1 o 2 decisiones sobre lo que la industria te deja, sino que tú puedas recuperar la toma de decisiones en tu proceso creativo total. Desde el lente, la cámara, el formato, el objeto, la intervención, la digitalización, la reimpresión, ¿sabes? La modificación, quemar la foto. Quiero decir, esto es un proceso muy largo fotografiar que la industria ha simplificado. Pero podría ser, fotografía experimental podría ser todo aquello que se sale de lo común, de alguna forma, pero no solo a la hora de hacerlo, sino a la hora de retocar incluso o de utilizar según qué materiales para hacerte servir de escenario de la foto, ¿no? O sea, sí. Entra todo, digamos. Es que entra todo, como te digo, por eso me interesa siempre empezar con lo industrial. Entra todo cuando tú eres capaz o quieres tomar una decisión por fuera de esa industria o encontrando recovecos a la industria, porque puedes usar filtros. Por ejemplo, puedes usar filtros creativos que al final son de venta industrial y hablamos de fotografía creativa. En este sentido, claro, cogemos filtros creativos que sí que cuestionan la lógica, digamos, de mostrar la realidad, que es lo que siempre buscó la fotografía, ¿no? De capturar esa realidad. Con ese filtro creativo, que al final es simplemente una divergencia de una lente, por ejemplo, está generando una nueva visión de la realidad, ¿no? Y entonces ahí ya estás empezando con un gesto de creatividad y un gesto de experimentación que te va a permitir ver la realidad de otra manera. Pero eso es un primer aproximación, digamos, a la experimentación. Para nosotros la experimentación es, como te decía, recuperar esta fotografía total, lo vamos a decir así. Hablemos de todo el proceso fotográfico. Al principio tu primera decisión es, yo quiero tomar una foto con una cámara o puedo tomar una foto sin una cámara y hacer cámara lente fotografía sin cámara y puedes trabajar directamente sobre el papel. Puedes hacer quimigramas, bueno, hay entre 30 y 40 técnicas que trabajan sin cámara. Directamente nosotros durante el festival tenemos talleres. Esa es tu primera decisión creativa, ya es una decisión, digamos. Bueno, tú decides trabajar con cámara, bueno, vale, esta cámara, puedes utilizar esta, industrial, puedes utilizar esta, que es una cámara de juguete, o puedes crear tu propia cámara con esta, que es una cámara estenopeica, que la puedes crear tú mismo, ¿vale? Esto es una decisión que va a modificar de manera creativa lo que tú quieres expresar. Después puedes modificar la siguiente parte del proceso, qué película, entre comillas, quieres utilizar. ¿Qué superficie fotosensible vas a utilizar? Puedes utilizar tu propia piel, ¿vale? La fotosensibilidad de tu piel o de una planta, que eso nos trabajamos mucho nosotros también con fotografía que no se puede fijar, ¿no? Porque toda la fotografía que está hecha a partir de la base de la fotosíntesis, los fitogramas no se pueden capturar, digamos, no se pueden fijar. Que también puedes tomar esa decisión de imprimir sobre una planta tus imágenes. Sería un arte efímero, quizás, sí, claro, porque desaparece. Sí.
Pero es que la fijación de la imagen es un problema de la industria, vamos a volver, no es un problema de la fotografía experimental, o sea, no es un interés de la fotografía experimental la fijación. Podemos volver sobre eso, pero entonces la tercera decisión que tú tienes que tomar es ¿qué película utilizo? ¿Utilizo mi piel? ¿Utilizo plantas? ¿O un montón de otras desde colodión húmedo, por decirte alguna más conocida, o incluso cianotipia? La cianotipia es una técnica que también se puede utilizar para crear negativos, no solamente es una técnica de impresión. Y ahí hay una variedad infinita de negativos que uno puede utilizar. Después, uno puede modificar, como decíamos, las lentes también. Y después, cuando uno ya tiene ese negativo y todo, después puede decidir cómo imprime. Hay 60 técnicas, casi todas del siglo XIX, de impresión alternativa, como la propia cianotipia, por ejemplo, es una técnica. Entonces, claro, ahí tú también puedes volver a tomar una gran decisión. Y cuando tú tienes esa copia, la puedes intervenir, la puedes quemar, la puedes modificar, puedes hacer un collage, la puedes digitalizar, intervenirla digitalmente y después volverla a imprimir y volverla a modificar. Entonces, cuando hablamos del proceso fotográfico, hablamos de todo eso, de pensar la imagen, si hacemos con cámara o hacemos sin cámara, qué cámara utilizamos, qué negativo, qué película, cómo imprimimos, cómo intervenimos, cómo digitalizamos. Entonces, cuando uno puede recuperar todo esto y tomar todas esas decisiones creativas, la fotografía para nosotros vuelve a tener sentido. Y es una fotografía experimental porque hemos recuperado esas decisiones creativas para nosotros, que son normalmente decisiones que la industria toma por ti. Tú compras una cámara, tiene un carrete, tú haces una foto, la llevas, las imprimen, ellos toman todas esas decisiones. Tú solamente decides si fotografías aquí o allá. Tú decides sobre el contenido, no decides sobre la forma. Bueno. La fotografía experimental nos permite recuperar esos pasos que están dentro del proceso fotográfico con respecto a la forma de trabajar. Y para el reel, ¿vale? Para esto luego colgarlo en el reel. Defíneme en una frase qué sería la fotografía experimental. La fotografía experimental es una fotografía que nace de la búsqueda de algo diferente, ¿vale? Tiene que ver con recuperar esa totalidad de la fotografía, todos esos pasos, pero también probar cosas y mezclar cosas de otras disciplinas que van a venir a la fotografía. Al final la fotografía es una disciplina que hoy está industrializada, pero que es un producto manual, ¿vale? Es un producto de la investigación, de la ciencia principalmente del siglo XIX. Poder recuperar todos esos procesos, todas esas cosas que se han ido haciendo en el siglo XIX y también encontrar tu propia manera de crear tu propia cámara, tu propio filtro, tu propio negativo y para eso crear tus propias imágenes. Cuando entras en esta búsqueda, estás haciendo fotografía experimental. Bueno, ha quedado un poquito largo el reel, pero ya no sirve. ¿Y qué? Porque veo que eso al final es un proceso creativo, ¿no? Cada uno lo puede expresar de su propia forma dependiendo de la decisión que tome, ¿no? En ese momento. Pero, ¿qué diferencia podrías encontrar tú o qué diferencia podrías destacar tú entre fotografía creativa, por todo ese proceso creativo, y fotografía experimental? La diferencia más importante es que la fotografía creativa respeta los límites de la fotografía. O sea, la fotografía experimental, y aquí tengo unos libros que trabajan sobre fotografía experimental, se basan principalmente en las teorías de Willem Flusser, ¿vale? Que Flusser hacia una filosofía de la fotografía plantea que efectivamente la fotografía es un aparatus, es un sistema fotográfico, no habla de una cámara, él habla del aparato como un sistema fotográfico que tiene unas reglas. Entonces, lo que él va a decir, y es justamente uno de los lemas del festival de este año, es ir contra el aparato, es cuestionar ese sistema. Entonces, cuando tú cuestionas ese sistema, realmente estás haciendo fotografía experimental. La fotografía creativa, como la nueva visión en la Alemania del año 20, buscaba nuevos ángulos, nuevas visiones, nuevas maneras de ver, pero nunca llegaba a cuestionar que esto era un aparato, que esto tenía una manera, que esto te obligaba a ver de una sola manera. Entonces, la diferencia entre la creativa y la experimental es que la experimental realmente cuestiona el sistema fotográfico para encontrar nuevas imágenes. No solamente lleva la fotografía a su límite, sino que lo rompe. Perfecto. Vamos a mencionar los libros para aquellos que nos estén escuchando, que puedan verlos. Entonces, a nivel teórico, este es el libro de Marc Lenot. Marc Lenot es un colaborador del festival desde el primer año. Es la única persona que tiene una tesis doctoral sobre la fotografía experimental en Francia, en la Sorbona. Y él hace una recuperación. El libro está solamente en francés, pero es súper interesante si a alguien le interesa. También hay conferencias en inglés del festival que tenemos en YouTube y pueden ver. Entonces, él aplica toda la teoría, digamos así, de Willem Flusser a una recuperación de toda una serie de autores y de fotógrafos de los años 60, 70, 80 y 90, súper interesante desde el punto de vista teórico. Y si a alguien le interesa más desde el punto de vista práctico, está este libro, ¿vale? Handbook of Technique,
Está agotado en español, la edición era de Blume, pero este Thames and Hudson es bastante accesible, la verdad. Se puede comprar en casi todas las plataformas. Y es un handbook of techniques, o sea, es un libro de técnicas muy práctico, muy manual, donde efectivamente te van explicando todos los procesos de todas las técnicas y cómo se van haciendo cada una de ellas. Es súper práctico y súper visual, súper interesante. Incluso hay que recordar que este libro se ha producido aquí en Barcelona con gente de Italia y de Alemania que lo han producido aquí, así que vamos a decir que kilómetro cero. Para nosotros estos dos libros fueron transformadores realmente para entender la fotografía experimental desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista teórico de la manera en que nosotros lo resolvemos. Esto es un libro del 2015 y del 2017, o sea, estamos hablando de que la fotografía experimental contemporánea, vamos a decirlo así, es muy actual, o sea, por eso es que no se escucha tanto ni se dice tanto. Obviamente la fotografía experimental viene del siglo XIX y recuperamos nosotros también todo el siglo XIX para la experimentación, pero es un concepto nuevo que viene a luchar, digamos, contra estos otros conceptos, como decíamos, de creatividad u otros que hay.